La otra cara de la moneda. Una moneda tiene dos caras. Lo que yo quería expresar con esta frase es qué hay detrás de lo que hacemos o qué significan las cosas que hacemos. Uno ve las personas o un niño que tiene una actitud en la escuela y uno dice qué pasará en la casa, ¿no? Es la otra cara de la moneda. Vos ves una acción, pero tiene que ver con algo que hay detrás. Y así cada una de las cosas que nosotros hacemos. Si se fijan, la moneda tiene la imagen de César, que era el denario, la moneda que le presentaron a Jesús. Y él dijo, bueno, hay que darle a César lo que es de César, pero no hay que dejar de darle a Dios lo que es de Dios. También tiene que ver con este equilibrio de saber ubicar cada cosa en su lugar. Y el sábado pasado habíamos hecho una suma, ¿no? de en qué se nos va el dinero. ¿Sí? Estábamos hablando un poco de las finanzas, un mensaje muy interesante, y nos damos cuenta de que somos malos. Yo soy mal administrador en un montón de cosas. Diría que tal vez en todas las cosas, y son cosas que uno tiene que ir ordenando. Bueno, aparte de los 10 tips, si se quiere, 10 cosas que nos ayudan a administrarnos correctamente, como por ejemplo, no meterse en deuda. ¿Qué más dijimos? Pagar las deudas, diferenciar los deseos de las necesidades, bueno, un montón de cosas en las que pecamos o nos equivocamos. Sin embargo, cuando hacíamos la lista, ¿se acuerdan? Que decíamos, bueno, ¿cuánto es un sueldo más o menos, la canasta básica en este país en este momento? Dijimos un número y empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo primero que lo que pensamos cuando invertimos el dinero? Bueno, en la comida para la familia, en los gastos en la ropa, en los servicios, en el transporte. Empezamos a ir ítem por ítem, el alquiler, la vivienda, bueno. Y veíamos en qué se nos iba la plata y cómo podíamos mejorar la manera en que nosotros le damos un destino. Pero en un momento Darío dijo, en realidad acá falta algo que es lo que no debería faltar en esta lista, y de hecho no tendría que estar en el medio ni al final, sino primero. Estamos hablando de la ofrenda, ¿no? Creo que es bueno también que le sumemos al mensaje de la semana pasada el tema de el dar para el Señor, ¿no? La ofrenda. Hemos hablado ya en otros momentos de la administración y hemos tocado este tema, pero podríamos profundizar un poco más. Cuando uno hace el presupuesto del mes, tiene que encabezar la lista, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Y bueno, cómo nos tenemos que comportar como hijos de Dios. Yo quiero que veamos no tanto de qué se trata la ofrenda, porque yo creo que todos lo entendemos, sino qué demostramos o qué es lo que hay detrás de cuando nosotros damos. Por eso la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué hay detrás de que nosotros demos? Y antes de entrar en los pasajes, y vamos a leer contextos grandes, así que vamos a leer mucho la Biblia, por si hubiese alguno que todavía no sabe muy bien cómo era la antigüedad, porque escuchamos muchas veces en los ambientes religiosos la palabra diezmo, que significa el 10% de algo, una décima parte significa el diezmo, ¿no? Y se escucha la palabra diezmo. El diezmo en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, era algo que se había establecido como un impuesto, como algo forzoso en un sentido, era la ley, ¿no? Más allá de que la idea es que las personas lo dieran de buena voluntad, de corazón, era algo que se había impuesto al pueblo de Israel, que representaba que ellos tenían que dar un 10% de sus ingresos, de todos los bienes que tenían. De todo lo que ellos tenían daban un 10%. Pero el 10% no era todo lo que ellos daban. Había un diezmo que era anual, que era este 10%, ¿no? Pero cada 3 años tenían que dar otro diezmo, que era para otro objetivo, y cada 7 años tenían que dar otro diezmo. Entonces, si vos haces un prorrateo, ¿no? de esos 3 tipos de diezmos, el israelita tenía que dar aproximadamente un 23-24% de sus ingresos al Señor. Es un cuarto de lo que él producía, de lo que él ganaba. Y además hablaba de las primicias y un montón de cosas que son muy interesantes de estudiar. ¿Y esto qué función tenía? ¿Por qué se daba? Porque el pueblo de Israel estaba dividido en 12 familias, 12 linajes, 12 tribus, les llama así, 12 clanes, podríamos decir también, que pertenecían a los hijos de Jacob, que a su vez era nieto de Abraham. Jacob cambió su nombre a Israel, por eso se le llama los hijos de Israel, son estas 12 familias. Israel tuvo 13 hijos, 12 varones y una mujer, y esos 12 cabecillas, digamos, formaron lo que son las 12 tribus de Israel. Pero había una de esas familias, que venía de uno de esos hijos, que se llamaba Leví, que ellos no se iban a dedicar a la vida normal, al comercio, a lo que todas las personas se dedicaban, sino que iban a estar al servicio de Dios. Entonces ellos, como no iban a trabajar en lo secular, por decirlo de alguna manera, no se iban a dedicar a lo secular, sino a lo religioso, a cuidar de las cosas sagradas de Dios. Entonces ellos no podían trabajar, y con ese
con esas ofrendas que se daban, con ese diezmo de todas las demás familias, iban a sostener a este linaje, a esta familia, que eran muchísimas personas. Así como los otros eran millones, ellos eran miles también, porque eran familias numerosas que iban creciendo y cada vez eran más. Pero esta familia estaba dedicada a las cosas del Señor, al templo, a ser sacerdotes, a administrar todo ese tipo de cosas. Entonces ellos vivían de estos diezmos y de otras ofrendas que los israelitas hacían. Y no solamente que era una manera de sostener, si se quiere, el sistema religioso, sino que era también una forma de sostener el gobierno, porque Dios gobernaba a su pueblo a través de los sacerdotes. No tenían un rey, no tenían un faraón, no tenían un gobernador, sino que ellos acudían a los sacerdotes para sus temas legales, si se quiere decir de esa manera, ¿no? Cuando tenían problemas, dificultades, ellos que conocían muy bien la ley, trataban de mediar y enseñarles a la gente cómo tenían que actuar en cada caso. Entonces era el Estado, por decirlo así. Entonces con eso ellos sostenían todo eso, la religión y el Estado, que estaba todo junto en una sola cosa, porque Dios así lo había establecido en la ley de Moisés. Muy bien, eso era el diezmo. Era bastante dinero que se daba para sostener todo eso. Aparte de otras ofrendas, sí. A ver, explícala, que yo no sé, creo que significa la palabra que dijiste. Secular quiere decir que no tiene que ver con lo espiritual. Es todo lo que no es espiritual, se le llama secular. Las cosas de la vida normal que no están relacionadas con Dios. Por ejemplo, yo puedo decir, el trabajo es secular, porque no tiene que ver con leer la Biblia, con orar, con mi relación con Dios. Pero digo, el cristiano no tiene vida secular, porque aún eso tiene que ver, para mí, debería tener que ver. Debería incluir a Dios en esa cosa, porque yo como trabajador, sea un dueño de empresa o un empleado, tengo que representar a Cristo. Entonces yo tengo que comportarme como un cristiano. Y entonces, si vos lo ves de esa forma, tu trabajo se vuelve de alguna manera un ministerio o un campo de misionero, ¿sí? Porque vos podés dar testimonio. Entonces sí es espiritual, no es una vida secular. Y por ahí los cristianos en algunos lugares nos han enseñado a dividirnos entre lo secular y lo espiritual. Y para mí no es así. El Señor Jesús no era dos personas, uno cuando estaba con los apóstoles y otro cuando era carpintero, no. Él era Jesús siempre. Entonces me parece que nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Vamos a leer Primera de Crónicas 29:1. Vamos a arrancar, ustedes dirán, un pasaje del Antiguo Testamento. Estamos hablando de lo que es dar para Dios, pero quiero que veamos lo que pasaba en la mente y el corazón de las personas, y eso sí es aplicable a nosotros porque somos tan humanos como lo son ellos. Primera Crónica 29:1. El rey David estaba haciendo un acopio de materiales para el templo que iba a construir Salomón, su hijo, a quien Dios había elegido para ser rey. 29:1 dice: después dijo el rey David a toda la asamblea, es decir, al pueblo, a la gente: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la cosa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Es decir, Dios le encargaba a este muchacho joven una tarea muy grande, que es construir el templo, así que yo lo voy a ayudar, por lo menos dejándole los materiales, ya que a David Dios no le permitió hacer el templo, porque decía que en sus manos había corrido mucha sangre. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro, para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Había juntado un montonazo de materiales para hacer un templo fantástico. Además de esto, dice el versículo 3, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo he guardado en mi tesoro particular oro y plata, que además de las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Es decir, voy a dar también de lo mío, de lo que no tiene que ver con lo que he juntado, sino con mis cosas personales. 3.000 talentos de oro de Ofir, o sea, un oro muy fino, y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, plata para las de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices, es decir, le voy a pagar también la mano de obra. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? O sea, él hace un llamado: miren, yo he estado juntando materiales, tengo un montón de cosas, también voy a poner de lo mío, vamos a pagar a los artífices. ¿Y quién se suma? Para la casa de Dios, el templo. Entonces, dice el versículo 6, los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. El rey hizo un llamado. ¿Quién se quiere sumar? La gente se ofreció voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro. Tendremos que sacar la cuenta cuánto significa estos pesos, estas medidas que tira. 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Es una cosa que no tiene, es demasiado. ¿Sí? El valor que acá hay, la riqueza que hay acá es incalculable. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita. Es decir, que se lo daban a una persona, había un administrador, un encargado, un tesorero, para administrar las cosas que iban recibiendo. Y se alegró el pueblo por
haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Dice que la gente, ¿cómo lo hacía? Contenta, estaban dando un montón de sus recursos y dice que se ponían contentos de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que era una oportunidad, que era un privilegio para ellos, lo tomaban así, ¿no? Lo hacían con alegría, porque lo hacían sin que los obligaran. No es, el rey me obliga a que le dé plata para la casa de Dios. No, la gente lo que quería daba, y dice que dieron un montón y que lo hacían re contentos porque estaban contribuyendo a este santuario. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, ahí hace una oración: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Qué está haciendo el rey David? Lo está adorando y está reconociendo que él es el dueño de todo. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿Qué está diciendo? Todo esto que el pueblo tiene es tuyo. Viene de ti. Vos nos has hecho ricos. Y eran ricos. Y tú dominas sobre todo. Y en manos de ti está la fuerza y el poder. Y en tu mano hacer grande a una persona o dar el poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y dice, porque ¿quién soy yo como rey? ¿Y quién es este pueblo para que pudiese ofrendar voluntariamente cosas semejantes? Él otra vez también está diciendo, es un privilegio, la verdad no nos merecemos. ¿Quiénes somos nosotros para poder dar para las cosas sagradas de Dios? Es algo que vos te pones a pensar y decir, no puede ser que nosotros estemos administrando las riquezas del Creador. Eso es lo que se está diciendo David, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. La otra cara de la moneda cuando uno da es que está reconociendo a Dios, que lo que yo tengo no es mío. Uno a veces tiene la billetera atornillada a la mano y no quiere ser liberal y generoso, pero nos tenemos que entender que lo que tenemos en la billetera es de Dios, viene de Él. Cuando yo le estoy dando a Dios, en realidad le estoy dando de lo que Él me ha dado a mí. En lo que yo tengo que meditar es en cuánto me puedo quedar, no en cuánto le voy a dar. Uno está mirando, tratando de dar lo menos posible y buscando siempre tratar de gastar o dar lo menos posible. Lo comercial tiene sentido, pero en las cosas de Dios es al revés. Cuanto nosotros más escasos somos, más retaseamos con Dios, estamos haciendo daño, ¿sí? a nosotros mismos, y estamos del otro lado de la moneda, estamos dando un mal mensaje a Dios. Le estamos diciendo, yo creo que esto que tengo es mío. Y en realidad nosotros tenemos que reconocer que todo es de Él. Y yo le tengo que dar a Dios lo que es suyo, como dijo el Señor Jesús, y tal vez quedarme con lo que necesite para vivir. Ese sería el sentido, ¿no? Ellos en aquel tiempo tenían la obligación de dar un porcentaje. Nosotros, que ya no tenemos esa obligación, tenemos la oportunidad de dar todo lo que podemos. Fíjense que lo mencionamos también la vez pasada, esta mujer, esta viuda que dio, dice, todo el sustento que tenía en las ofrendas. Dice, los ricos echaban de los que les sobraba. Cuando nosotros damos de lo que nos sobra, no estamos dando nada. Es mejor que no lo demos, porque para Dios es un desprecio. Porque estoy dando de lo que me sobra. Y estos ricos dicen que dan de lo que les sobra. No les dolía a ellos lo que estaban dando. Tiene que ser algo sacrificial. David dijo, no voy a ofrecer a Jehová un sacrificio que no me cueste nada. Y pagó el precio de los sacrificios que iba a dar en la era de Ornán. Tiene que tener un costo para nosotros. Yo tengo que estar dejando de hacer algo porque voy a dar por el Señor. Yo tengo que decir, bueno, en lugar de ponerle la cubierta al auto, voy a dar esa plata para el Señor. En ese caso es una ofrenda, porque tiene un sacrificio. Ahora, si yo digo, bueno, le voy a poner las cubiertas al auto y de lo que me sobra voy a dar al Señor, tiene que ser sacrificial. Dice, el que siembra escasamente, segará escasamente, ¿no? El Señor es más que generoso con nosotros. Nosotros tenemos que reconocerle eso a Él y decir, sos tan generoso que yo te voy a dar porque yo entiendo que todo lo que tengo es tuyo. Entonces decíamos, tiene que ser sacrificial, ¿sí? Tiene que tener yo tengo que estar dejando de hacer algo para darle al Señor. Esta mujer se la estaba jugando, estaba diciendo, yo no sé si voy a terminar la semana porque no tengo que comer si le doy esto al Señor. Y se lo dio. Entonces el Señor Jesús dijo, sí, tiró 2 moneditas, pero dio más que todo lo demás. Por ejemplo, vamos a poner números. Supongamos que yo gano 100.000 pesos y yo necesito para vivir 90.000, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, yo puedo poner 10. Ponele que lleguemos al acuerdo, es un número ficticio. Podemos llegar entonces al acuerdo de que una persona podría vivir con 90.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa si yo gano 200? Yo podría poner 20.000 y quedarme con 180.000,
O podría vivir con 90.000 como el que vive con 90.000 y dar 110.000, ¿se entiende? Y si yo gano 1.000.000, pero una persona me ha demostrado que puede vivir con 90.000, ¿por qué no poner, cuánto sería? 910.000 pesos, ¿se entiende a lo que voy? Entonces yo no digo que vayamos a ese extremo, porque el Señor me da también los recursos para que yo los administre, pero lo que quiero demostrar es, no son para mí, no es porque, gano más para mí, y también proporcionalmente aumento para el Señor. Esto es lo que normalmente todos hacemos. Voy a dar un 10%, supongamos, aunque como les dije, no era el 10% lo que ponían los israelitas, pero si yo gano más, el 10% va a ser más. Entonces a la obra del Señor le está llegando más. Pero no. Yo creo que lo que nosotros tendremos que hacer como hijos de Dios es darle un mayor porcentaje al Señor, porque nosotros ya sabíamos vivir con lo que ganábamos antes de que nos fuera mejor. Si es que nos va mejor, capaz que no nos está yendo mejor. Tenemos que ser fieles en que no se nos queden pegadas mucho las cosas a las manos, ¿no? Que no son nuestras. Vamos con el segundo punto. Ahora sí entramos en lo que es el Nuevo Testamento, pero yo quería que viéramos con el corazón que daba la gente para este punto, ¿no? 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, yo en todas las iglesias estoy ordenando que se conduzcan de esta manera. Según prosperen, es decir, según ustedes van trabajando, comerciando, cobrando, ganando, según lo que ganan, porque no pueden dar lo que no ganan, pero según lo que ganan, dice aparten algo, no dice cuánto. Ya no hay una obligación, ya no es un 10, un 15, un 20, pero es una oportunidad de que sea un 60, un 80, un 90. ¿Por qué no? Yo no sé la finanza de cada uno. Tal vez alguno no puede más que un 2 y otro puede un 80. Cada uno sabe. Pero dice, ponga aparte algo. Dice primer día de la semana. El primer día de la semana tiene sentido. ¿Por qué? Porque está diciendo, bueno, vos esta semana cosechaste, cuando arrancás esta, lo primero que vas a hacer es apartar algo para el Señor. ¿Por qué primero? Primero que dice cada primer día de la semana. Yo no cobro todas las semanas, pero hay gente que sí, que trabaja de otra forma. Si yo cobro una vez al mes, bueno, al principio del mes cobro el primero, en realidad el mes de atrás, que sería lo que estaba pasando acá. Bueno, ahora aparto. ¿Por qué es importante que sea al principio? Y esta es la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando yo le doy al Señor? Yo le doy sin saber qué va a pasar conmigo, que es lo que había hecho la viuda. Por eso es importante que sea al principio. Entonces yo hago el presupuesto, ese número que habíamos escrito la semana pasada. Entonces yo digo, bueno, ¿se acuerdan que cuando hicimos la suma nos dio negativo 66.000 pesos? Entonces si yo sé que me va a dar negativo 66.000 pesos y yo de todas maneras digo, yo voy a sacar, ponele de esos 250.000 pesos, 30.000 pesos para el Señor. Yo estoy diciendo, este mes voy a terminar con 90 en rojo, ¿no? Yo confío en el Señor. El Señor Jesús prometió, miren las aves, ellas no juntan, miren los lirios, ellos no hacen ropa. Y no le falta nada. Pruébenme que yo les voy a derramar hasta que les sobreabunde. Cada primer día de la semana. Entonces ellos decían, si yo me gasto la plata para la ofrenda, o sea, doy de mi plata para la ofrenda al principio, después no sé si voy a llegar hasta el fin de la otra semana. Esa es la idea. Porque el justo, ¿cómo vive? Por fe. Si yo no le doy al Señor al principio, yo ya no estoy viviendo por fe, porque yo espero pagar todo, llegar cómodo a fin de mes, y entonces de lo que me queda le doy. No viví por fe. Y a veces no le voy a dar, porque no me va a alcanzar. Ahora, si yo digo, toma, acá está, Señor, lo que es tuyo, y con lo otro me arreglaré, yo estoy viviendo por fe, yo lo estoy honrando, yo le estoy, del otro lado de esa moneda que yo pongo, el mensaje que yo le estoy diciendo a Dios es, yo confío en vos, yo dependo de vos, yo sé que no me vas a fallar, yo sé que no me va a faltar nada. A lo mejor no me voy a hacer rico, a lo mejor sí, me va a costar administrarme, pero yo sé que no me va a faltar nada. ¿Por qué? Porque vos sos lo primero en mi vida. Entonces yo con esto le estoy diciendo a Dios que Él es lo primero, no el dinero es lo primero. No se puede tener dos señores. El primero es el Señor, es Dios. Entonces yo le estoy diciendo eso. Por eso Pablo dice, el primer día de la semana lo tenés que hacer. Al principio, vos cuando tenés la plata, pasa por tu mano, le das al Señor lo que es de Él. Lo que vos hayas propuesto en tu corazón, ya lo vamos a ver. Tampoco es acá números que en algunas iglesias se inventan, no. Es lo que vos te has propuesto, pero con gozo, con alegría, ¿sí? Entonces dice guardándolo. Esta palabra es importante, dice ponerlo aparte y guardarlo. Quiere decir ser responsable, no lo toques, porque a lo mejor yo aparto y después digo, no estoy llegando a fin de mes, bueno, ahí está la plata, la ofrenda, que al final no se la di a nadie y después veo.
lo devolveré, voy a tratar después de compensar. Y a veces lo compenso, otras veces no. No, ponelo aparte y guardalo. Eso no es tuyo, no lo podés tocar, ¿sí? Esta es la idea. Para que cuando yo llegue ahí, la vamos a mandar a gente, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso. Entonces tenemos que ser responsables. Yo también lo llevo a otro extremo. Uno puede estar en un lugar donde ve que cuando uno pone el dinero en la obra del Señor, la persona que está encargada no estamos de acuerdo con cómo lo están administrando. Y nosotros somos responsables de guardar el dinero que no es nuestro, es del Señor. Yo creo que nosotros somos responsables también de eso. El Señor nos va a pedir cuenta, porque yo no puedo decir, bueno, no sé, yo lo puse en la bolsita y ya lo que hagan los hermanos con eso no es problema mío. Un poco puede ser, pero también es tu responsabilidad. Entonces vos tenés que guardarlo. Ellos no tenían que hacer cualquier cosa con la plata y esperar a que llegara el apóstol y dársela. Fijarse que la plata fuera el destino que tenía que ser, que era la ofrenda para esta iglesia. Entonces somos responsables. Si nosotros vemos que en la iglesia anda bien, que la gente está administrando bien, que recibimos lo que tenemos que recibir en la iglesia, todo bien. ¿Sí? Como hacían en la iglesia primitiva, si ustedes se fijan en los últimos versículos del capítulo 2 y del capítulo 4, cómo se daban, había equidad. La gente tenía todas las cosas en común porque ellos no eran ricos y el otro pobre. O sea, el que era rico le daba al otro y el otro ya no era pobre y él no era tan rico. Entonces había mucho más equilibrio. Entonces uno es responsable de que el dinero se administre correctamente. Entonces si las cuentas están bien en la iglesia, perfecto. Pero si no, vos sos responsable y a lo mejor no pongas tu ofrenda en la bolsa de la iglesia y dásela a la persona. Entonces somos responsables para mí de guardar el destino del dinero. Y dice, cuando haya llegado el versículo 3, a quienes hubieren designado por carta a ellos enviaré. Otra vez habla de personas que están a cargo para administrar esas cosas, ¿sí? Hay personas, dice, que ustedes la van a designar, me van a mandar una carta diciendo Juan de los Palotes y Pepe Honguito son los que se van a encargar de llevar la ofrenda. Bueno, responsables, personas responsables de administrar las cosas de Dios. El dinero que ingresa a la obra no lo puede tampoco manejar cualquier persona. Tiene que ser gente que esté designada, que se conozca, que sean reconocidos por la iglesia, que tengan una vida ordenada, etcétera, etcétera. Y dice, los enviaré, ¿para qué? Para que lleven vuestro donativo, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Para dónde iba la ofrenda? Para personas. Esta es la gran diferencia con el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan en el texto anterior que leímos? La gente estaba poniendo plata para un templo y estaban chochos y había mucha riqueza, espectacular. Era lo que había en ese tiempo, no hay ningún problema. Pero ¿qué representaba el templo? Representaba la presencia de Dios. Dar para el templo era dar para Dios. Estaba bien. Ahora no hay templos. Ahora el templo somos nosotros. La iglesia es el templo. Entonces cuando nosotros queremos dar para el templo, tenemos que dar para personas, no para ladrillos. No digo que esté mal dar para ladrillos, pero ojo con eso. Porque a veces ponemos mucho para los ladrillos y las personas están pasándola mal. Entonces el templo de Dios es la iglesia. Ese es su cuerpo, ¿sí? Esa es su casa. Nosotros somos la casa. Entonces el destino tiene que ser personas. No van a encontrar en el Nuevo Testamento un solo ejemplo de que los recursos del reino hayan ido a un salón, un templo, de construir, comprar algo, una barca, no sé, carruaje. No. Todas las referencias que hay. ¿Qué vamos a hacer con esta plata? Personas. Incluso en los tiempos de Jesús, que todavía estaban bajo la ley, cuando él hablaba de del tema de la plata, que la tenía Judas, creían que se refería a dar algo a los pobres. Por ejemplo, hay un capítulo. Ellos siempre estaban dando para personas, y habían personas también, mujeres piadosas, nombra Lucas, gente de dinero que apoyaba el ministerio de Jesús y de los apóstoles con sus recursos. Era para personas, era para la obra de Dios, no era para qué vamos a comer y dónde nos vamos a juntar. Insisto, no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo tenemos que tener cuidado, porque no puede ser que tenemos salones, hay salones muy facheros, muy cómodos, calefacción, aire acondicionado, todo espectacular, pero la gente no, hay uno que come y que se embriaga y el otro que pasa hambre, ¿no? Los recursos son para las personas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, pero este no era el punto. El punto es que cuando nosotros damos, la otra cara de la moneda es que estamos diciéndole a Dios, yo confío y dependo de vos, por eso te doy primero y te doy más de lo que debería dar según mi cabeza humana, pero cuando yo hago eso, alcanza. Pasemos al otro punto. Mateo 17. Los estaba mandando a los apóstoles a la obra y le dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora les dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, den de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Esto no es ni más ni menos que la manera en que trabajaba Jesús. Él no tenía donde apoyar la cabeza, no dormía en un colchón todas las noches, no tenía casa, y no andaba guardando. Porque por ahí el tema, y lo veíamos un poco la semana pasada con Darío, es que la gente
usa el dinero como una fuente de seguridad. Si, bueno, si me pasa algo, tengo esta plata. No, hay que... Incluso yo he escuchado de cristianos serios, no digo maduros, no puedo decir maduros, digo serios, decir, no, pero es que vos tenés que ahorrar, esto es bueno. No digo que está mal, no digo que es pecado, pero digo, en ese caso, no, vos tenés que asegurarte, vos tenés que ser como la hormiguita, sacado del Antiguo Testamento, ¿no? Que cosecha en el verano. Está hablando de la pereza, no está hablando del ahorro, ¿no? El pasaje, pero bueno, ese es otro tema. Y tenés que guardar de tu plata. No está mal ahorrar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, si vos haces eso, no estás actuando como el Señor Jesús, porque el Señor Jesús nos decía, bueno, yo por las dudas vamos a guardar un poquito, qué sé yo. No, ellos andaban con monedas, que de hecho cuando tenían que pagar los impuestos tuvo que ir a sacar un pescado del mar porque no tenían para pagar el impuesto. Dormía donde los encontraba la noche y todo lo que tuvo es prestado, desde el lugar donde nació hasta el lugar donde se murió y donde hizo su ministerio, todo fue prestado. Las barcas, el aposento alto, lo que ustedes busquen. No van a encontrar una propiedad a nombre de Jesús, lo único que tenía una túnica, no la quisieron partir los soldados y se la repartieron por suerte. Eso es lo único que tenía el Señor. Entonces, a lo que voy es, Él les dice cómo tienen que hacer la obra y les dice que tienen que hacer la obra dependiendo completamente del Señor. Ya hemos hablado de la dependencia, pero lo que voy ahora es que es la manera en que Él procedía. Él no se administraba como una persona responsable, ¿no? Porque a veces tildamos le ponemos un manto de todas esas cosas a el verdadero problema que hay detrás, que es que no confiamos en Dios y tenemos miedo de que nos falte, ¿no? Entonces el Señor Jesús dice, no lleven plata, no lleven oro, no lleven cinto, no lleven ni ropa que les vaya a durar mucho, porque ustedes son dignos del salario, el Señor les va a pagar, el Señor les va a pagar y donde vayan les van a tener. Y Elías no le faltó comida, se las traía en un pico los cuervos, nunca le faltó. Y a la mujer que puso primero lugar a el profeta también, no le dijo, mira, me queda como pasé, como... No, esa es la de Eliseo, la de Elías, digo yo, que le dice, primero haceme a mí. Y dice, pero tengo solamente para mi hijo, vos haceme primero para mí. Y dice que hasta que había sequía, hasta que no volvió la lluvia, no le faltó ni harina ni aceite. Entonces el Señor Jesús nos manda a vivir de esa manera. No digo que dormamos zaparrastrosos en la calle, pero digo, tampoco pongamos la excusa de decir, soy muy responsable, tengo que tener mi respaldo. No. El Señor Jesús vivía de otra manera. Y nosotros estamos llamados a ser un reflejo del Señor Jesús. Entonces tenemos que vivir como Él. El que dice que es el Señor debe andar como Él anduvo. Bueno, entonces es el otro lado de la moneda, cuando yo vivo para el reino de Dios, tanto en la forma en que yo trabajo y sirvo y ando y todo, hasta en la manera en que administro el dinero, estoy mostrando una identidad como la de Cristo. Estoy mostrando que soy un hijo de Dios. Estoy mostrando ser como Él. Entonces Él les dijo, ustedes den de gracia. No van a andar cobrando por hacer el bien. El Señor dice hasta con los injustos les hace salir el sol sobre el justo y sobre los injustos también. Él es bueno hasta con los malos. Y por ahí vemos gracias a Dios, en otras denominaciones, gente que se hace plata con la fe, ¿no? Y el Señor Jesús a los apóstoles les enseñó, ustedes van a dar de gracia. ¿Por qué? Porque lo que tienen se lo ha regalado el Señor, lo han recibido de gracia. Cuando nosotros actuamos de esa forma desinteresada, desprendida, generosa, dando todo, gastando nuestra vida, estamos demostrando que somos como Cristo, ¿sí? Estamos exhalando perfume a Cristo. Entonces, la otra cara de la moneda, al dar de gracia, es que soy como Él, porque eso es lo que Él mandaba, porque eso es lo que Él hacía. Él nunca nos mandó a hacer algo que Él no hizo. Entonces, si nos mandaba sin plata, sin cobre, sin cinto, sin túnica, es porque Él vivía de esa manera, ¿sí? Él no tenía dos túnicas. 2 Corintios 9:6. Está hablando el apóstol Pablo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Está tirando una ley. Por ahí puede ser que Dios nos pruebe y que no se cumpla, siempre a rajatabla, pero es una ley. Si vos tenés un campo de 10 hectáreas y sembrás una, ¿en cuántas hectáreas te va a salir en una? Y si sembrás en la 10, en la 10. O sea, es según lo que vos das, ¿no es cierto? Entonces, si vos le das al Señor, el Señor te va a responder. El que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, segará generosamente. Cada uno dice ahora, después de haber dicho esta es la ley universal de Dios, funciona hasta para los inconversos, porque es así, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, es decir, por obligación, ¿sí? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué quiere decir? Vos proponé lo que vas a hacer y cumplilo. Y da como has propuesto y hacelo contento, ¿no? Como decir, sí, bueno, tengo que dar, pero no quiero. No lo des. Más vale no lo des. Al final estás perdiendo vos y todos. Si vos das lo que no querés dar, estás perdiendo plata.
En cambio, si vos das lo que querés dar, estás invirtiendo en el reino de Dios. Es el peor negocio hacer algo para Dios sin un corazón, como en todo, no solamente con el dinero. Es tirar la vida, el tiempo, la plata. Soy el más infeliz de todos. Por eso lo tenés que hacer alegremente. Si vas a dar, no sé, decir, che, no sé, vendí el auto, me voy a quedar a pata, pero tengo una gana de dar esto para el Señor, dáselo. Y si no, no. Él tampoco te va a obligar, ¿me entiendes? No te va a caer un rayo y te va a partir. Por eso digo, es una oportunidad de honrar a Dios, es una oportunidad que vos tenés. Por eso no nos obliga el Señor a dar. Él quiere ver cuánto le queremos dar nosotros. Estamos demostrando cuánto le amamos también, ¿no? Pero ese es el siguiente punto. Bueno, seguimos. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Está diciendo, ustedes den y el Señor tiene poder para hacer que a ustedes les vaya re bien en todo. Pero ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo vamos a lograr eso? Cuando damos generosamente y sin tristeza, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, que tenemos que hacerlo en abundancia. Abundar es una palabra que significa casi excesivo, ¿no? De más. Eso es algo que abunda. El aire abunda. O sea, hay aire hasta para lo que no necesitamos. Eso es abundancia. Abunden para toda buena obra de lo que han recibido del Señor. Y el que da semilla, es decir, hablando de Dios, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Le está prometiendo que les va a ir bien, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Fíjense lo que está diciendo el apóstol. Cuando ustedes hagan ofrenda para Dios con liberalidad y con gozo, les va a ir bien, pero no les va a ir bien para ustedes, les va a ir bien para que sigan dando más con liberalidad. Dice, para que estén enriquecidos en todo para liberalidad, o sea, para eso. El Señor va a hacer que cada vez te vaya más y que cada vez puedas dar más a la obra. Y más gozo va a tener vos porque vos te estás haciendo algo que te encanta, que es darle al Señor. Entonces es como un círculo virtuoso en este caso, ¿no? La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Fíjense, porque la administración de este servicio, un servicio para Dios y para la persona, no solamente suple a los que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Está diciendo, no solamente que te está yendo bien, que estás gozoso, que estás administrando más para el reino de Dios, sino que otras personas están glorificando a Dios por lo que reciben, por esta gracia que vos estás teniendo. Es fantástico. Versículo 13, pues la experiencia de esta administración, o por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Están diciendo, la verdad que estas personas obedecen a Dios, se nota que son verdaderos hijos de Dios. Todo eso glorifica a Dios, al Padre. ¿Qué más podemos pedir? Como pedazos de carne que somos, que estar glorificando al Creador por ser generoso, como Él es generoso, ¿no? Representarlo. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su honor infable. Está diciendo otra ventaja que van a tener gente que va a estar orando por ustedes, ¿sí? O sea, diste para Dios, te fue mejor, más poder administrar por Él, más gozo vas a tener porque ya estabas dando con gozo. Hay gloria para Dios, estás glorificando a Dios y encima tenés gente que está orando por vos porque están diciendo, esta persona puede orar por esta persona, que le vaya bien, que administre mejor, que el Señor lo libre de tentaciones, lo que sea, porque está haciendo bien las cosas. Como dice el versículo 15, lo más hermoso es que glorifica a Dios. Gracias a Dios por este don que no se puede expresar en palabras, significa, ¿no? 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de esta generosidad. Está hablando del dar. Está diciendo que esta gente de Macedonia son pobres y sin embargo dice, han dado generosamente. Pues doy testimonio, dice, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Según el apóstol Pablo dice, miren, para mí han dado más de lo que pueden. Uno ve muchas veces esto, que la gente que tiene más, por ahí es más mezquina, y la gente que es pobre parece que es más generosa, ¿no? Una vez alguien me contaba que fue a un lugar muy, muy humilde y dice, bueno, lo único que me pudieron dar fue una taza de té, de mate cocido. Dice, pero ¿sabe qué? Era el único saquito de mate cocido que tenía, y me lo dieron a mí. Esta iglesia, dice, era gente pobre, y dice, y han dado de lo que no tenían, dieron, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, que el apóstol le decía, no, muchachos, pero es que ustedes no pueden, no,
Señor, no, por favor, Pablo, déjanos dar, que esto es un privilegio para nosotros. Se peleaban por dar. ¿Se dan cuenta? Lo que estaba sucediendo, dice, nos rogaban que les concediéramos el privilegio, como si fuera autoridad nuestra darle el privilegio. Vos podés dar todo lo que quieras. Pero, o sea, Pablo se da cuenta que era gente de pocos recursos y dice, y ellos se dan cuenta que era un privilegio y se sentían honrados de poder dar para el reino de Dios. Esta es la mente que nosotros tenemos que tener. Por eso dice que es un dador alegre, o sea, no es una persona que le pesa, sino una que dice, a ver, pero si yo no puedo creer el privilegio que tengo de que yo pueda dar un cobre para el reino de Dios, es fantástico que Dios me permita a mí eso, no me lo debería permitir, esa es la realidad. Dios no me debería permitir a mí, con lo que yo soy, administrar cosas para Él, no me debería permitir, no, porque no me lo merezco, porque soy un mal administrador, como hablamos la semana pasada, por un montón de otras cosas que tengo. Sin embargo, Dios me honra dándome eso. ¿Cómo no le voy a dar todo lo que yo puedo? Y dice, y no como lo esperábamos, es decir, bueno, dando cosas, dice, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Esta es la clave. Una persona que da al Señor es una persona que primero se ha dado a sí misma, que está entregada al Señor. Esta es la otra cara de la moneda. Demuestra cuánto una persona se ha dado al Señor. La persona que no dan para Dios es porque no se han dado a Dios, no aman a Dios, creen que las cosas son para ellos y quieren que las cosas sean para ellos. Y las personas que dan para el reino son personas que se han dado al Señor y que entienden que todo lo que administran es de Dios. Entonces uno puede de alguna manera palpar el nivel espiritual, la madurez de una persona, la entrega de una persona cuando ve cuánto da para el reino de Dios. Siempre y cuando no esté siendo un farsante y esté dando para quedar bien, porque también puede ser. Pero fuera de eso, si todo funcionara sin carne en el mundo, uno podría decir, esta persona realmente está entregada al Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué lo da todo? Como los apóstoles, Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo por vos. Y el Señor Jesús le dijo, y ustedes van a tener la vida eterna, y un montón de casas, y familia, y de todo, ¿no? En un sentido, no es que tenían 1000 casas, sino que a donde fueran era su casa, ¿no? Dice, han ganado, todo lo que han dejado, lo han ganado. Tierras, casas, familias, todo lo que han dejado por el Señor se lo doy, y la vida eterna, lo más importante. La otra cara de la moneda es que manifiesta el nivel de entrega que yo tengo al Señor. Y esto para hacer un autoexamen. Che, ¿cuánto le doy yo al Señor? Bueno, si yo me doy cuenta que le doy poco, quiere decir que no me he dado al Señor. Y luego a nosotros, dice, se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en todo vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Les está diciendo ahora a los corintios, sean como aquellos otros, como aquellos, sí, de Macedonia, que se han dado generosamente, y eso que son pobres. Ustedes, corintios, son ricos. Los corintios eran ricos, era gente culta, era gente con dinero, tenían unos edificios tremendos, era otro mundo, era como decir Estados Unidos. Y dice, no hablo como quien manda, es decir, les estoy diciendo que abunden esta gracia, pero no lo hagan porque yo soy apóstol y me tienen que hacer caso, no los estoy obligando, ¿sí? Sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Es decir, le está diciendo, con esto ustedes van a poder demostrar, se va a poder probar si ustedes realmente aman sinceramente por medio de cuánto van a dar para otras personas. Porque ya conocéis, dice el versículo 9, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Acá pone el ejemplo supremo del Señor Jesús. Dice, a ver, Jesucristo, que es el dueño de todo, el creador, la gloria, el poder, dejó todo eso, tener millares de ángeles ahí, a ver qué quiere el Señor, a su disposición, todo eso lo dejó para venir acá. Se hizo pobre, dice, se hizo pobre para que ustedes sean ricos, para que ustedes ahora tengan vida eterna. Bueno, a ver qué van a hacer ustedes. Si el dueño del mundo se hizo pobre, nosotros vamos a guardarnos una moneda en el bolsillo y lo hacemos. Eso es lo más tremendo, ¿no? Y lo hacemos. Y en esto doy mi consejo. Primero dice, no los obligo, pero les doy mi consejo. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. A ustedes les conviene ser generosos y darle al Señor. Ahora pues, lleven también a cabo el hacerlo, ¿sí? Dice, ustedes ya desde el año pasado andaban con ganas de dar. Bueno, llévenlo a cabo, dice, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir. Es decir, no se queden en las ganas. Dice, así como quieren, así como se propusieron, bueno, cumplan. Y este es un problema que tenemos los seres humanos, y por eso él le dice, yo le doy mi consejo, háganlo. Porque a veces nos podemos ir de acá motivados de decir, che, hoy es sábado, el domingo, primer día de la semana, en realidad es mañana, pero supongamos que es el lunes, arranco con todo, voy a dar el 80% no sé qué. Eso lo digo ahora, el lunes llega y me olvidé. Entonces dice, así como estuvieron prontos a quererlo,
sean diligentes en cumplirlo. Tiene que ser un compromiso. Por ahí un mes lo haces y no te fue como esperaba. No importa, vos tenés un compromiso con Dios. Dice cada uno como propone su corazón, según ha prosperado, un montón de conceptos. Señor, yo te voy a dar tanto, sea un número o sea un porcentaje, listo. Hacé votos a Jehová, cumplilo. Te fuiste con ganas, te dije, che, está bueno, la verdad que está bien, lo voy a cumplir, lo voy a hacer. Bueno, hacelo, porque nos quedamos en las ganas, ¿no? Y él le dice a los corintios, cúmplanlo, porque sabe cómo somos los seres humanos. Conforme a lo que tengáis. Lo que se da para el Señor, en realidad, el Señor no necesita la plata ni va a ir al kiosco. O sea, nosotros estamos invirtiéndolo en lo que Él ama, que son las personas. Digo, va a persona y ahí vos se lo estás haciendo al Señor, como dijo el Señor Jesús, pues cuando me lo hicieron a este, me lo hicieron a mí. A veces nosotros podemos caer en la tentación de decir, bueno, pero esta persona no se lo merece. Pero cuando nosotros damos, no damos por la persona a la que le damos por quiénes somos nosotros. Y nosotros somos representantes de quién es nuestro Padre, que nos da a nosotros sin preguntar, prácticamente, ¿no? Porque si nos va a dar lo que nos merecemos, no tendríamos que estar acá directamente. Entonces, yo no me merezco nada, absolutamente nada, ni material ni no material de lo que tengo. Y Él me lo dio lo mismo. Entonces, a ver, el Señor Jesús sanó a los 10 leprosos, aunque sabía que no iban a volver los 10, iba a volver los 1. Y lo sanó a los 10, no dijo, no, voy a sanar a este porque los otros 9 se van a ir. Lo sanó todo, aunque volvió 1. Y así hizo con un montón de gente. El que sanaba y después decía, ¿y quién te sanó? No sé. Decía, ese tipo le va a dar bolilla. No importa, lo sanó lo mismo. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno tiene. No digo, fíjense, versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Es decir, no digo, bueno, ustedes van a dar tanto que ustedes se van a quedar sin nada y los otros van a viva la pepa. No es esa la idea. Como mencionaba, de hecho, 2 y 4, los últimos versículos, cómo la iglesia se manejaba, ¿no? Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra, en este caso dice, ustedes también, los corintios, tienen plata ustedes. Dice, esa abundancia que ustedes tienen pueda suplir la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Esta es la idea. Dice, tampoco es que ustedes se queden pobres y que ellos se hagan ricos, no, es que haya igualdad. Pero no puede ser que yo tenga un hermano que la está pasando mal y yo me estoy comiendo un asado y no me importa. Y esto lo hacemos en todos los ámbitos, no solamente en lo económico. A veces tenemos un hermano en el hospital y nosotros vamos a la pileta. Somos un cuerpo, o sea, tiene que haber igualdad. Si un miembro duele, todo el cuerpo duele, ¿no? No se trata de desequilibrio, ni que yo sea rico y no me importa el otro, ni que yo doy tanto que resulta que el otro se está abusando y yo me estoy quedando pobre, porque también estoy bancando cosas que no hay que bancar, porque a veces pasa eso también. Lo vemos en el gobierno, pero también puede pasar en la iglesia, ¿no? Que uno al final le está dando a un hermano y dice, che, pero este es un saco roto porque al final administra mal, yo estoy dejando hacer cosas para ayudarlo porque pobrecito, pero que ponga un poquito de coherencia, ¿no? De buena administración. Entonces dice, bueno, no se trata de que uno tenga estrechez, sino que haya igualdad. Bueno, lo ayudamos al hermano para que se reponga, ya que estamos todos equilibrados, listo, seguir caminando solo, ¿no? Y vamos ayudando a otras personas que pueden surgir que lo van a necesitar también.